Saludos hermanos, les habla el pastor José Pereda aquí en nuestro canal de YouTube y queremos invitarles de nuevo a regresar con nosotros al estudio escatológico que estamos haciendo titulado Una verdad inconveniente. Es una verdad inconveniente. Y el segundo capítulo que estamos tratando lleva el título La insostenible teoría del arrebatamiento antes de la tribulación. Y bueno, vamos a examinar uh, 4 pasajes. Existen 6 pasajes realmente en el Nuevo Testamento que nos describen directamente el arrebatamiento de la iglesia. Pero nosotros solo vamos a examinar 4 de ellos, 4, porque 2 que no vamos a examinar se encuentran en evangelios sinópticos y son muy parecidos el uno al otro. Entonces, para ahorrar tiempo, solo le voy a dar las citas de los 2 pasajes que no vamos a tratar en este estudio. La primera es en Marcos capítulo 13 del 24 al 27. Ahora, creo que se me olvidó decirles que sería bueno cuando usted escuchara uno de nuestros videos que usted lo haría con su Biblia al lado suyo y con un lápiz o un bolígrafo y un papel a su mano derecha. Y así usted puede anotar cosas importantes que vamos a compartir con ustedes. El primer pasaje que no vamos a tratar se encuentra en Marcos capítulo 13, 24 al 27. Y el segundo que no vamos a ver tampoco se encuentra en Lucas 21, capítulo 21, 25 al 24. Yo les sugiero que ustedes lean esos 2 pasajes para que usted vea que está hablando básicamente de lo mismo, de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él en el aire. Ahora, mis amados hermanos, acerca del arrebatamiento de la iglesia, cuando estamos estudiando este tema, necesitamos encontrar las respuestas a 3 preguntas. Queremos saber quiénes son los que van a ser arrebatados. Queremos saber cómo serán arrebatados, algo acerca de cómo van a ser arrebatados. Pero la pregunta más importante que buscamos respuesta es la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo serán arrebatados? Bueno, el primer pasaje que quiero invitarle a usted a estudiar con nosotros se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 del 51 y 52. Un corto pasaje. Dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora fíjense, mis amados, en 1 Corintios 15, 51 al 52, que acabamos de leer, encontramos la respuesta a 2 de las preguntas. Encontramos quiénes serán arrebatados. Bueno, Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintios y él dice, pero todos los cristianos van a ser transformados. Así que sabemos quiénes van a ser arrebatados, sabemos cómo, más o menos, algo de cómo van a ser arrebatados, porque Pablo en este pasaje nos dice que va a ser algo bien rápido, que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, y así seremos arrebatados. Pero noten, en este pasaje no se encuentra absolutamente nada en cuanto a cuándo vamos a ser arrebatados. O sea, no señala el pasaje
Nada de cuándo, qué época, cuándo en relación a la gran tribulación o al milenio. No dice absolutamente nada de eso. Ahora, el segundo pasaje que queremos examinar se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Ahora, este es uno de los pasajes más citados con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Cada vez que yo estoy conversando con un amigo o otro pastor, yo le digo, bueno, mira, dime, ¿dónde dice la Biblia que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación? Y ellos muchas veces me citan este pasaje en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Permítame leerles el pasaje que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en el Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora fíjese, amado, en Primera de Tesalonicenses, este pasaje que acabamos de leer, capítulo 4 del 13 al 17, encontramos la respuesta a las preguntas: ¿quiénes serán arrebatados? Sí, dice los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que quedamos, o sea, todos los cristianos, van a ser arrebatados. ¿Cómo serán arrebatados? De nuevo vemos que los que murieron en Cristo van a ser resucitados primero, y después nosotros, y vamos a ser de esa forma arrebatados. Pero fíjese, a pesar de que este es el pasaje que muchas veces se cita diciendo que este es el pasaje que enseña que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, en este pasaje no dice nada en cuanto al tiempo, no dice nada en cuanto a la época, no dice si va a ser antes de la tribulación, después de la tribulación, antes del milenio, después del milenio. Mis amados hermanos, no dice nada en cuanto a tiempo. Ahora, noten conmigo el tercer pasaje que vamos a examinar, que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ahora escuche, yo les leo el pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 10. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, mis amados hermanos. Ahora, un pasaje naturalmente se lee de arriba hacia abajo, pero la cronología de los eventos mencionados en este pasaje suceden de abajo hacia arriba. Déjeme explicarle. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 8, el orden cronológico de los sucesos es que primero el que detiene las fuerzas del mal tiene que ser removido. Eso lo vemos en el versículo 7. Ahora, en segundo lugar, primero tiene que venir la apostasía y el hombre de pecado se tiene que manifestar oponiéndose a todo lo que es de Dios. Versículo 13. ¿Ven? Entonces, lo último que sucede es que después la iglesia va a ser arrebatada. Vuelvo y repito, las fuerzas del mal, el que detiene al anticristo, tiene que ser removido. Primero tiene que venir la apostasía y el hombre de pecado, que es el anticristo, se tiene que manifestar oponiéndose a todo lo que es de Dios. Y lo último que sucede después de la manifestación del anticristo es que la iglesia va a ser arrebatada, como está dicho en el versículo primero. Bueno, mis amados hermanos, entonces tenemos que llegar a la conclusión que aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 8 encontramos respuesta a las tres preguntas que buscábamos. ¿Quiénes serán arrebatados? Bueno, yo creo que es bien claro que somos nosotros, los cristianos. ¿Cómo serán arrebatados? De nuevo, va a ser algo bien rápido y va a suceder, como ya leímos, en un abrir y cerrar de ojos. Pero también en este pasaje se nos dice cuándo vamos a ser arrebatados. Y especialmente se nos dice cuándo. Según segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 8, ¿cuándo será arrebatada la iglesia? La iglesia de Cristo será arrebatada después que ocurra la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, oponiéndose a todo lo que es de Dios. La iglesia va a ser arrebatada después que ocurra la gran apostasía y después que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces tenemos que preguntarnos, amados hermanos, ¿cuándo se va a manifestar el anticristo? Bueno, si usted abra su Biblia en el capítulo 12 y 13, allí tenemos unas claves específicas en cuanto al tiempo que el anticristo va a estar operando en el mundo, el tiempo de su gobierno. Fíjese, en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 6, allí encontramos esta cifra, 1260 días, que es igual a 3 años y medio. Luego en Apocalipsis capítulo 12 versículo 14, allí leemos otra cifra en palabras que dice tiempo en singular, tiempos en plural y mitad de tiempo. Usted suma
esas tres palabras y llegamos a 3 años y medio. En Apocalipsis 13, versículo 5, allí se nos dice que Satanás le va a dar autoridad al anticristo para que él gobierne durante 42 meses, que también es igual a 3 años y medio. Yo me acuerdo haber oído a muchos cristianos decir, no, que la tribulación va a durar 7 años y que el anticristo va a estar gobernando esos 7 años. Bueno, eso no puede ser verdad, porque la palabra de Dios dice que él solo va a estar gobernando 3 años y medio, 42 meses. Eso se lee en Apocalipsis 13, versículo 5. Ahora, mis amados hermanos, yo tengo delante de mí un gráfico de los últimos 7 años de la semana 70 de la visión que el profeta Daniel recibió. Y está dividida ese gráfico en los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Y una flechita está señalando después de la mitad de esa última semana de 7 años, allí es donde se le dará autoridad al anticristo. Y entonces nos imaginamos que ahí también es cuando comienza el sistema de la marca de la bestia, que usted ha oído mucho acerca de eso, el 666. Así que estamos hablando de los últimos 3 años y medio de nuestra tribulación, mis amados, y esos tiempos van a ser acortados todavía. Ahora fíjense, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 8, la iglesia no será arrebatada hasta que el anticristo se manifieste en medio de los últimos 3 años y medio de la última semana de 7 años. Según Apocalipsis capítulo 12 que acabamos de leer, capítulo 12 y capítulo 13, el anticristo, la bestia que sube del mar, recibirá autoridad para rebelarse contra todo lo que se llama Dios en los últimos 3 años y medio de los últimos 7 años. Así que se da cuenta, es un error llamar 7 años de tribulación. No, la tribulación es producida por el anticristo, Satanás obrando a través del anticristo. Y eso solo va a suceder en los últimos 3 años y medio de esa última semana. Ahora note el cuarto pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 24, primero del 3 al 9, que dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los principios de dolores en los primeros 3 años y medio de la última semana, allí es donde encontramos los principios de dolores. Pero yo quiero que usted note algo en su Biblia. Fíjese, nótese que no hay mención de un arrebatamiento de la iglesia entre el versículo 8, o mejor dicho, entre el versículo 9 y el versículo 8, sí, el versículo 8 y el versículo 9 de este pasaje en Mateo 24. No hay mención de un arrebatamiento allí.
sino que el versículo 9 continúa inmediatamente diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Fíjese, qué interesante. La Biblia no menciona, tú sabes, que va a haber un arrebatamiento entre el versículo 8 y el versículo 9 de este pasaje. Ahora, yo me acuerdo cuando yo sostenía la postura pretribulación. Tú sabes, yo decía, amados hermanos, cuando yo estaba enseñando, noten que el arrebatamiento va a ocurrir entre el versículo 8 y el versículo 9. Porque claro, me habían enseñado que la iglesia no va a estar en la tribulación. Entonces yo decía, entre el versículo 8 y el versículo 9 es donde tiene que ocurrir la venida de Cristo por la iglesia. Bueno, si usted quiere, yo le invito a que usted lo escriba allí. Entre el versículo 8 y 9, ponga allí. A mí me enseñaron que aquí es donde va a ocurrir el arrebatamiento. Pero después que usted lo tiene escrito ahí en su Biblia, más todavía usted se va a dar cuenta que la Biblia no lo dice. Usted añadió eso. Pero la Biblia no dice que va a haber un arrebatamiento entre el versículo 8 y el versículo 9 de Mateo 24. Pero más adelante, si usted sigue leyendo Mateo 24, usted va a llegar al versículo 29 al 31 y allí sí se encuentra el arrebatamiento de la iglesia en blanco y negro. Yo no estoy inventando nada, mis amados hermanos. Yo le estoy leyendo a ustedes las escrituras. Y dice el pasaje en Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará, perdón, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, no viniendo a la tierra, sino a las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Allí sí está el arrebatamiento, mis amados, cuando el Señor envíe sus ángeles con gran voz de trompeta y va a juntar a todos los creyentes, todos los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, y entonces van a ser arrebatados en un instante. En Mateo 24, 29 al 31 encontramos la respuesta a cuándo. Y no es antes de los últimos 7 años, no, sino cerca del final de la última semana, mis amados, cerca del final. Ahora, en los 4 pasajes que hemos examinado hoy, estos 4 pasajes nos hablan directamente acerca del arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Corintios, le estoy dando un resumen, en Primera de Corintios 15, 51 al 52, allí se nos dice quiénes serán arrebatados y cómo serán arrebatados, pero no nos dice nada en cuanto a cuándo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17, allí se nos dice quiénes serán arrebatados y cómo serán arrebatados, pero no dice nada cuándo. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 8, se nos dice quiénes serán arrebatados y cómo y cuándo serán arrebatados, mis amados. Allí sí encontramos la respuesta a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ser arrebatados? Bueno, mis amados hermanos, será después de la apostasía, después que sea removido el que detiene al anticristo, y después de la apostasía se va a manifestar el anticristo y luego nosotros vamos a ser arrebatados.
Y luego examinamos Mateo 24 del 29 al 31 y allí se nos dice quiénes serán arrebatados, cómo serán arrebatados y cuándo serán arrebatados. Así que tenemos dos de los cuatro pasajes que nos dicen cuándo. No hay lugar para duda. Mis amados hermanos, estos pasajes han estado escritos en la Escritura por más de 2000 años. Entonces no tenemos excusa para no entender cuándo es que Cristo va a venir por la iglesia. Ahora déjenme terminar hoy diciéndole los cuatro eventos que van a ocurrir en los últimos 7 años. Los últimos 7 años del gobierno de los hombres sobre este mundo. El primero es que viene 3 años y medio de los principios de dolores. Después viene la tribulación de los santos. O sea, la tribulación de la iglesia, de los cristianos, que va a durar aproximadamente 2 años y medio. La tribulación dura 2 años y medio. Y luego, en tercer lugar, otro evento que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Y luego lo último que va a suceder aproximadamente por un espacio de 1 año es que la ira de Dios va a ser derramada contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, mis amados hermanos, llamamos a este capítulo la insostenible teoría del arrebatamiento antes de la tribulación, porque no hay forma de sostener con las escrituras un arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Cómo vamos a pensar o creer que el Señor viene por la iglesia antes de la tribulación si no hay un solo pasaje, ni uno solo, que nos enseña en la Biblia entera? No hay un solo pasaje que pudiéramos utilizar para sostener un arrebatamiento antes de los 7 años de tribulación. Es que no va a suceder. No va a suceder así. Ahora, y no especialmente, no va a suceder cuando interpretamos los pasajes proféticos textualmente por el valor de las palabras y los examinamos y los interpretamos literalmente. Es más, lo que la Escritura dice en blanco y negro es que el arrebatamiento de la iglesia sucederá después de la persecución o de la tribulación de los santos. La iglesia es una verdad inconveniente, pero por ser inconveniente no deja de ser verdad. Le invito a suscribirse a nuestro canal. Presione el botón de suscripciones y también la campanita, y así usted va a ser avisado cada vez que nosotros subimos un video. Y vamos a tratar de subir un video 1 o 2 o 3 veces por semana. Así que es para el provecho de todos nosotros y que el Señor les bendiga muy ricamente.